Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Ahora sí está presente. Bien, vamos a contactarnos de inmediato, ya la vemos que está conectada porque lo decíamos, han pasado las lluvias, estas lluvias intensas, pero esta semana, por ejemplo, Diario El Sur nos hablaba que hay alrededor de 100 sectores que son críticos, donde se podrían desarrollar, por ejemplo, remociones en masa. ¿Qué ha pasado? No podemos olvidarnos de que hay comunas que tienen muchos damnificados, que sufrieron muchas afectaciones y que para ellos, por lo menos, la emergencia no ha pasado. Una de esas zonas es la comuna de Arauco y por eso estamos conectadas con la alcaldesa Elizabeth Maricán para que nos cuente un poco cómo han ido trabajando en estos últimos días. ¿Cómo está, alcaldesa? Muy bienvenida. Buenos días, alcaldesa. Hola, muy buen día a las dos. Un gusto saludarles y agradecerles por no olvidarnos. Que después que pasan las emergencias, se apagan las cámaras y nos quedamos en el olvido y eso es más doloroso que todo lo que vivimos. Eso primero. Segundo, efectivamente tiene mucha razón quienes le comentaron a la fuente que leyó respecto a que el día de ayer, por ejemplo, la lluvia era mínima, hoy día sí está lloviendo con mucha más intensidad y ha llovido por largas horas, y ayer hubo un deslizamiento de tierra en el sector El Piure, afectando una vivienda y el camino también. Entonces, está en la saturación de las aguas y de las lluvias acá en la comuna de Arauco, que por mínimo que sea la caída de milímetros puede afectar enormemente la seguridad y el entorno de los vecinos. Alcaldesa, alcaldesa, ¿cómo están trabajando? Porque hay personas que están afectadas, que, claro, tuvieron que salir de sus hogares, pero ¿cómo trabajan justamente sabiendo que, por ejemplo, usted está diciendo, está lloviendo ahora con más intensidad, no se puede hacer mucho trabajo para quienes a lo mejor tienen la oportunidad de volver a su zona? ¿Cómo lo están haciendo ahí con esta situación en que todavía todo es muy frágil? Sí, las carreteras, sobre todo la ruta P20, tienen una fragilidad, si bien yo es una de las cosas que he observado y he puesto mucho en la mesa, que tiene que ver con, una cosa es habilitar las carreteras y otra es darle seguridad. Y nosotros tenemos una afectación compleja en el camino y la ruta que une desde Arauco hasta Punta Lavapiés, que es la ruta P20. Esa tiene un nivel de fragilidad terrible y un nivel de peligrosidad para quienes transitan bastante complejo. A mí me preocupa que en 2 semanas más o en una más van a volver y retornar a casa. Y para esos sectores nosotros tenemos funcionarios de salud, funcionarios de educación, tenemos los propios niños y todo, y me atemoriza mucho que en ese traslado podamos tener alguna afectación grave. Además de eso, no sé si ustedes escucharon, dentro de en algunos momentos que yo estábamos en medio de la emergencia y a mí una de las cosas que me llamaba la atención, esta calefacción que nos entregan, que es una calefacción no limpia, había bastante dañinas y pudiésemos tener intoxicaciones por dióxido de carbono, quemaduras o altas probabilidades de que los niños se quemen con las brasas, y también tenemos la situación de que pudiésemos tener incendios estructurales. Bien, no había que esperar mucho. El día de ayer como 2 personas que le sacaron bien complicadas desde el sector La Guinda, que estaban secando sus casas con monóxido de carbono con algo de intoxicación. Entonces, gracias a Dios no fue más complejo porque lograron llamar a las ambulancias, los trasladaron, los atendieron. De hecho, es la epicrisis que tienen los vecinos respecto a esta situación. Pero a mí me asusta mucho. Hoy día la cantidad de sacos de carbono que estamos entregando, yo misma fui con el subsecretario de Defensa, caminé por la calle que está abierto y el olor al gas, al monóxido de carbono, era muy fuerte. ¿Por qué? Porque hay calles completas que están secando sus casas con carbón. Y esto es letal. Y hoy día, yo, bueno, cada vez que digo algo, después me dicen, sí, pasó, pues yo me cojo de hombros, no, porque en realidad yo ya lo estoy advirtiendo. Creo que el Estado de Chile tiene los recursos necesarios para entregarnos energía limpia. Yo no sé, y me pregunto, en Santiago siguen entregando carbón cuando este tipo de energía está prohibido en muchos lugares del país por el nivel de contaminación que tiene. ¿Y por qué? ¿Acaso nosotros somos ciudadanos de segunda categoría para que nos entreguen esto? Cuando inicia la emergencia, lo primero que solicité fue estufas a gas.
Ahora también se había hablado a nivel regional, la alcaldesa, de unos turboventiladores que en el fondo también tenían que ser operados por personal también sí calificado, precisamente por el riesgo del dióxido de carbono, pero que iban a ser más rápido para, entendiendo la urgencia de poder secar las viviendas, porque es un tema también muy complicado. A veces nos quedamos con la vivienda se inundó o se perdieron los artefactos que tenía la vivienda, pero el posterior, la limpieza y también el secado, deshumedecer la vivienda es lento. Entonces, ¿les ha llegado algún de ese equipo quizás que funciona un poco más rápido o solamente están a carbón? No, sí, llegaron los equipos, pero tenemos una observación de nuestro encargado de gestión de riesgos de desastre, que es don Carlos Mortal. Él me dice que de hecho hay que, además de todo lo que estamos haciendo, porque la emergencia no ha terminado, yo sigo recorriendo los sectores, estoy en terreno, entregando la ayuda. El día martes fue, no, el día martes, el miércoles, terminamos a las 9 de la noche entregando con muchos equipos, gracias a Dios, la Armada de Chile, que está en un trabajo humanitario, también nos está colaborando. Pero ¿cuál es el problema? Que las casas son de 45 metros cuadrados. Las puertas que tienen estos turbos o estos calefactores grandes es muy intensa. Entonces, el mismo encargado me dice que pudiésemos tener afectación grave a la estructura de la vivienda si esto no se maneja por un prevencionista. Pero en la municipalidad solo tengo 3 prevencionistas y tengo más de 3.300 personas afectadas. Entonces, no sé si es peor el remedio que la enfermedad, la verdad. Entonces, hoy día tenemos un tanto de riesgo de que tengamos alguna situación. Igual estamos usando. De hecho, nosotros, antes de que ellos nos envíen, tenemos 2 tipos de este tipo de calefactor, pero lo usamos en el centro cultural. Entonces, el centro cultural, en términos de metros, no lo voy a decir, pero los metros cuadrados es mucho más amplio que una persona que la sabe y conoce los espacios del centro cultural. Entonces, no hay comparación en la estimación. Alcaldesa, hoy día son muchas las necesidades, por lo que la estamos escuchando. La premura más grande es secar efectivamente las viviendas para que las familias puedan quizás retornar, empezar a arreglar, etcétera. Y ¿qué también están viendo ustedes en que se están viendo la necesidad, o qué es lo que más les está urgiendo para poder ir entregando y que a lo mejor se están quedando quizás sin insumos? Porque también esto es de largo aliento. Usted dice, bueno, en algún momento se entregaban sacos de arena, bueno, ahora son los sacos de carbón. ¿Qué es lo que está faltando? Pues hay varias cosas que faltan, y hoy día yo estoy en una conversación intensa, por decirlo menos, con las autoridades, al menos provinciales, y el director regional de SENAPRED, que tienen relación con, por ejemplo, el estabilizado. Nuestros caminos quedaron todos erosionados con la subida de los ríos. Otra cosa que nosotros hemos pedido, y desde el día lunes pasado hemos estado solicitando el dragado de emergencias en el sector de la Barra, puesto que ahí se generó como un islote por todo el sedimento que corría desde los ríos hasta la desembocadura de la caleta del barrio Pescador. ¿Qué nos dice? Bueno, había muchas justificaciones para atenderlo. Los resolvimos todos, gracias a Dios. Debo reconocer la voluntad de los chilenos y las autoridades, pero ahora tiene que tener un buen tiempo, no sé qué. Entonces tenemos una población casi de 2.000 personas afectadas con los pescadores artesanales, porque además de dejar de no permitir que las aguas escurran, además de eso, tenemos una afectación de que los trabajadores de la caleta Arauco no pueden salir a trabajar porque tienen este sedimento que es tipo un islote. Yo estuve en terreno, estuvimos sobre este islote, y la verdad es que es imposible entrar y salir de embarcación. Entonces tenemos doble o triple afectación. ¿Por qué? Porque si eso no se draga urgente y sube o cae más lluvia, voy a tener una complejidad para que la lluvia de los ríos me bajen de todo el sector rural. Pichi, lo piden buscar en Pangera Amarilla. Todo eso va a bajar mucho más lento. Y la otra gran afectación va a ser que las aguas, lluvias de la ciudad, que también bajan por ese sector, me va a significar una complejidad para que bajen más rápido. Entonces, ya, gracias a Dios, en esta pasada no se inundó la ciudad. Pero si esto no se resuelve rápido, pudiésemos tener una afectación mucho más grave con toda la ciudad de acá. Y la otra afectación, y la tercera, es el fuente laboral para los pescadores del barrio Pescador. Y que yo, a propósito, le he solicitado a las autoridades, y lo digo aquí súper claro,
IFE laboral es hoy día la opción, porque como yo certifico que somos pescadores, todos conocemos esta actividad histórica y tradicional de trabajo, donde no existen registros, además de que aquí hay muchas, sobre todo mujeres, que realizan actividades conexas de la pesca artesanal y ellas no tienen cómo registrar y cómo validar sus datos. Entonces me dicen, no, es que nosotros le entregamos ayuda a los formalizados. ¿Y la pesca artesanal le variamos de nuevo? Entonces, es una situación compleja. Junto con eso, por ejemplo, nosotros tenemos una extensión geográfica muy amplia. Cuando yo estoy en Arauco, para llegar a Punta Lavapié, por lo menos 1 hora 20 o más, dependiendo cómo esté la camioneta. Nuestras camionetas ya de todo el terreno buscando la forma, y una de las cosas que nosotros pedíamos siempre era arriendo por 15 días de camioneta. Esto no ha sido, no sé por qué, pero esta vez nos contrataron camionetas y nos dijeron, no te preocupes, alcaldesa, que te vamos a poner a disposición las camionetas de los servicios. Eso estuvo una semana y el lunes ya no llegó ninguna camioneta y yo la verdad que no sabía de dónde sacar más vehículos para poder atender la cuenta. Entonces, como yo te decía al principio, es complejo que nos cierren los eventos, que las autoridades se vayan y quedemos en el olvido. Entonces, de hecho, ahora me están haciendo un listado de las cosas que sí nos han llegado y de las muchas cosas que nos faltan, y ya yo le digo al director de la red regional, me dice, alcaldesa, hay que verlo a través de la DPR, de no sé qué, entonces se ralentizan los procesos una enormidad, y finalmente quienes dejan de recibir la ayuda y la atención es la ciudad. Estamos conversando con la alcaldesa de Arauco, Elizabeth Maricán, quien nos está contando un poco el posterior, el post de estas inundaciones, estas lluvias fuertes que, por supuesto, tuvieron su mayor afectación ahí en la provincia de Arauco. Las comunas de Arauco, Curanilahue se vieron sumamente afectadas. Alcaldesa, el tiempo siempre es apremiante. Hoy día, una última pregunta para ir cerrando. ¿Están las condiciones para el retorno a clases ahí en la comuna? No está. Nosotros tenemos 11 establecimientos afectados, tenemos 3 jardines con complejidades en diferentes puntos y diferentes niveles de daño, por lo que significa que hoy día incluso estamos eventualmente evaluando que la empresa Arauco, que está construyendo un centro comunitario en el sector de Pichilo, lo pueda terminar así como en tiempo récord para poder trasladar a todo el establecimiento, no sacarlos del sector y poder generar el estudio, porque en principio, y debo decir que también aquí hay que, los vecinos, yo les pido calma, porque en medio de una emergencia uno busca las primeras alternativas, después con el tiempo empezamos a calmarnos, y ya uno dice, sí, en realidad es riesgoso, hay que sacarlos a la carretera, qué sé yo, y hoy día ya estamos planteando la posibilidad de hacer uso de los espacios del centro del centro comunitario que se está construyendo en Pichilo. Pero hoy día tenemos incluso cimientos expuestos a la vista de la escuela de Pichilo, que eso genera una situación de inseguridad. Y lo peor, Ángela, que nosotros no estamos recibiendo los informes, porque al parecer nadie quiere entregar un informe que asuma una responsabilidad. Pero yo les digo, mientras a mí no me entreguen un certificado o un informe de ingeniería, porque ya Cernagiomín ya ni siquiera en ese tipo de estructura ellos no tienen competencia, ellos tienen con los suelos, no con la estructura. Entonces yo le digo, bueno, yo hago entrar a los niños al establecimiento siempre y cuando un estudio de ingeniería del ministerio o con quien lo coordina el ministerio, a mí me diga, alcaldesa, no existe ningún riesgo. Mientras ese documento no exista y mientras no se hagan los trabajos, yo no voy a ingresar a los niños a ese sector y vamos a buscar alternativas, porque no quiero ser la responsable de alguna afectación compleja. Pero así tenemos un asentamiento en la escuela del Araquete bastante complejo, y ahí hay compromisos, y también yo hago un llamado a la autoridad a poder hacer las gestiones necesarias en términos administrativos. La escuela de Laraquete tiene un RS hace mucho tiempo, desde el gobierno regional están esperando para poderlo financiar. Ya creo que con la actualización está sobre los 4.000 millones de pesos de inversión. Ese proyecto, si no lo recuperamos y si no se entrega un certificado, entiendo yo, de especialidades actualizado, lo podemos perder, y vamos a perder toda la plata que ya se ocupó en el propio diseño y todos los años trabajado. Esa escuela se viene trabajando desde el terremoto y todavía no se puede resolver.
hacer, y estamos esperando el RS, que hoy día lo están cuestionando, porque con todo el tiempo que ha pasado, las especialidades han cambiado. Entonces, la verdad es que uno dice, ¿en serio que estamos en esto? ¿En serio que no hay voluntad? ¿En serio que no logro tener la empatía con quienes van todos los días al colegio? Mi pregunta, y se la he hecho, si el ministro de Educación tuviese que enviar, o el presidente, o quien tenga hijos, porque cuando uno no tiene hijos tampoco puede entender esta gravedad. Esa es otra cosa. Cuando las autoridades no tienen niños, no tienen ese sentido de pertenencia, muy malamente se pueden entender el riesgo que corren los niños, los menores de edad. En mi caso, yo lo puedo entender. Yo nunca voy a exponer a mi hija a un riesgo, porque la primera en resguardar a mi hija debo ser yo. Entonces, eso a mí me llama la atención. ¿Cómo no hemos podido generar contención de un río? Esa escuela, por años de la vida, ha tenido un río al lado, Ángela. Entonces, imagínate si pasa algo, y no tiene que ver ni siquiera con lo estructural, tiene que ver con la seguridad. Tenemos niños chiquititos, al lado de la escuela hay un jardín de niños de 3 años. De hecho, todos me dicen, esa escuela no resiste análisis técnico. Y para mí es vergonzoso hoy día tener que estar conversando. ¿Cuántos años han pasado? 14 años del terremoto. Y cada vez se agudiza cuando nos afecta las inclemencias del tiempo. Cuando tenemos situaciones de catástrofe, tenemos situaciones complejas, se agudiza. Y aún así se miran los ojos y viendo quién soluciona las cosas. Eso a mí me parece insostenible de las autoridades. Además que nos pagan, y lo debo decir, cuando a nosotros nos eligen, a mí me pagan para ellos hacer estas gestiones. Y déjame decirte que a los seremi, a las autoridades, a todas las autoridades se les paga, el país les paga para que hagan su trabajo. Y hay, no voy a entrar en detalle, pero hay muchos que le dejan que desear. La alcaldesa de Arauco, Elizabeth Maricán, también contándonos cómo ellos están afrontando esta situación post-emergencia, y también estamos recién comenzando el invierno, así que por lo tanto es un trabajo que podría extenderse por varias semanas. Alcaldesa, muchas gracias por acompañarnos, y por supuesto que vamos a seguir atentos a lo que ocurre en la comuna. Muchas gracias a ustedes, un cariño, y gracias por darnos el espacio para poder conversar. Por supuesto. Gracias, alcaldesa, que tenga buen día. Que esté muy bien. Bueno, ahí la teníamos, la alcaldesa. Por supuesto que estamos súper pendientes de lo que ocurre. Son comunas que viene un trabajo bastante grande, no solamente Arauco, también Curanilahue, un trabajo grande para poder ir ayudando a quienes resultaron damnificados.